Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día 29 de enero del año 2026, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, aquí en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, una temperatura de 2 grados bajo cero, pero con el fuego del Espíritu Santo. Le damos la bienvenida a todos los que cada día nos siguen, nos envían saludos, peticiones de oración en diferentes lugares. Saludos aquí a la gente de Maryland, esperamos que estén pasando bien. Yo sé que el frío ya es más intenso, pero bueno, la mano bondadosa de nuestro Dios estará siempre con ustedes, guardándonos y protegiéndonos. Saludamos también a toda la gente de Maryland, de Virginia, de Washington DC, de Pensilvania, de Nueva York, la gente de la Florida también, que está experimentando por este tiempo bajas temperaturas, muy usual para ellos allí en la Florida, el estado del sol en Miami, también un saludo especial a la gente de West Palm Beach, y por supuesto nuestra querida Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, toda la gente de Centroamérica, de Puerto Rico, la Isla del Encanto, de Cuba, de Dominicana. Saludo especial a todos y cada uno de ustedes. Bueno, llegamos a nuestro 20º día de nuestro ayuno de Daniel, que nos hemos propuesto durante este comienzo del año, esperando que Papá Dios esté hablando a sus corazones, hablando a sus vidas a través de este tiempo de búsqueda, de tiempo de oración, de búsqueda del rostro de Dios y buscando cada día conocer la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento a la revelación de la palabra y que podamos comprender cada día la altura, la anchura, la profundidad de su gran amor. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos infinitas gracias por la alegría inmensa, Señor, que tenemos cada día de poder conversar contigo, de poder presentarnos ante tu trono, Señor, para exaltarte, Señor, para reconocer tu grandeza, tu poder. Te damos a ti, Señor, Dios del cielo, el honor, la honra, la alabanza, Señor. Y te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos abras los oídos espirituales, que despiertes nuestros sentidos espirituales, Dios del cielo, porque queremos conocerte, queremos caminar contigo y experimentar cada día, Señor, tu gran amor. Pedimos que esta mañana, Señor, guíes nuestros pasos, que en esta mañana, que en este día, Señor, Dios del cielo, tú nos muestres, Señor, la senda de justicia por amor de tu nombre, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias y quedamos expectantes, Señor, a lo que tú nos vas a hablar en este día. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es
llegamos el tiempo de compartir la palabra del Señor y llegamos al día 20 de nuestro ayuno y vamos a seguir hablando acerca de los propósitos bíblicos del ayuno, propósitos bíblicos del ayuno. Vamos a continuar entonces con nuestra reflexión. Estamos hablando de los propósitos bíblicos para el ayuno, y entre ellos está pues la oración, el buscar a Dios en oración más concreta, más intensa, el buscar realmente el rostro de Dios, el buscar a Dios de una manera intensa, de una manera diferente, digámoslo así, especial. Estamos hablando del propósito también del ayuno por las situaciones dolorosas, por el duelo, por las pérdidas, buscando también a Dios, en Dios la liberación de enemigos, la liberación de circunstancias difíciles que nos apremian, que amenazan contra nuestra vida. Y vimos varios ejemplos allí, el ejemplo del rey Josafat, de la reina Esther, ahí en el libro de Esther. Estuvimos hablando también del ayuno, del propósito del ayuno también para arrepentimiento. El ayuno como un acto de arrepentimiento demuestra la gravedad de nuestros pecados y también tener un compromiso de regresar a Dios, de humillarnos, de convertirnos a Él genuinamente. Él siempre espera que nosotros volvamos a Él. El propósito también de la humildad, de buscar siempre la humildad. El Señor dice que aprendamos de Él, porque Él es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas, ¿sí? Entonces la humildad implica reconocer no solo nuestra necesidad, nuestra debilidad de Dios, nuestra necesidad de Dios, sino también nuestra posición bajo su autoridad en nuestras vidas. Saber que Él está por encima de todo. El ayuno es una manifestación física de nuestra gran necesidad de Dios. Hablamos también del propósito del ayuno, también para poder trabajar en la obra, para poder trabajar en el ministerio, para poder realizar la obra que Dios nos encomienda, cumplir el ministerio al cual Dios nos ha llamado. El ejemplo lo encontramos, un ejemplo particular lo encontramos allí en el libro de Nehemías, cuando Nehemías se entera de la situación crítica que vivía su gente en Jerusalén. Ayunó, ¿cierto? Ayunó y oró delante de Dios para encontrar ese respaldo, para buscar gracia delante de Dios. Ese ejemplo del ayuno de Nehemías es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces nos enfrentamos a situaciones críticas, situaciones muy, muy difíciles, que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo afrontarlas, que solo la poderosa mano de Dios puede cambiar y enderezar el curso de nuestra vida. Y es allí donde tenemos nosotros que recurrir a las estrategias, a las armas espirituales. Recordemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Una situación como la que vivió Nehemías al enterarse de la triste realidad que estaba viviendo su gente, ¿cierto? Su pueblo, la ciudad de Jerusalén, que estaba destruida, devastada, ¿sí? Y ver cómo él hizo ayuno y oración, ¿cierto? Primero mostrando su luto, su dolor, ¿cierto? Su aflicción, la tristeza por la devastación de Jerusalén. Y también esa actitud que tuvo lo lleva al compromiso, a buscar un compromiso, a comprometerse con la restauración y a pedirle dirección al Señor y a pedirle sabiduría al Señor, a pedir sobre todo que la gracia de Dios estuviese sobre él para cuando se presentara delante del rey poderle solicitar, poderle contar la situación. Y él como copero del rey, como
copero del rey estaba para obedecer al rey, estaba para satisfacer al rey. Y así como el bufón en la corte del rey está para hacer reír al rey, el bufón, el copero está para servir también, para servir al rey. Y no podían llevarle tristeza, no podían llevarle absolutamente nada negativo. Aunque estuvieran atravesando problemas y dificultades, ellos tenían que presentarse al rey como si nada estuviera pasando. Pero era tal la aflicción que había en el corazón de Nehemías que él no tuvo cuidado, no pensó en eso, sino pensó en que el rey le iba a escuchar y que el rey se iba a interesar. Así fue cuando el rey le dijo: ¿por qué está decaído tu semblante? ¿Qué te pasa? Mire, el rey de una vez se interesó. Y entonces encontramos allí que Nehemías le habla al rey: ¿cómo no debe estar triste mi corazón? ¿Cómo no debe estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está destruida, está asolada, ¿sí? Y la gente que quedó allá está pasándola muy mal, están en gran mal y afrenta. Entonces el rey le pregunta: bueno, ¿qué quieres? ¿Qué pides? ¿Qué pides? Inmediatamente ante esa solicitud del rey, entonces inmediatamente él esposa un plan de acción. Ya tenía un plan de acción, ¿sí? Ya tenía un plan, un derrotero para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y así como él lo pensó, lo planeó y le pidió al Señor, así fue. Ellos pudieron reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y no solamente eso, sino que también hubo una restauración espiritual. Porque no se trataba simplemente de levantar los muros caídos, de reparar las puertas que estaban quemadas, sino que también, así como la ciudad estaba derruida, destruida, también la vida espiritual de Jerusalén estaba también en ruinas. Una vida espiritual porque se habían olvidado y se habían apartado, ¿sí? Y por eso él, cuando dice en el verso 4 de Nehemías: cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y le dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guardas el pacto y que tienes misericordia de los que te aman y observas sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto los oídos a mi oración que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso sus pecados que los hijos de Israel hemos cometido. Ahí no dice que ellos han cometido, no, hemos cometido, se involucra, ¿sí? Hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mis padres hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido, contra ti no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos, tu pueblo, los cuales tú redimiste con gran poder y con gran mano poderosa. Te ruego, Jehová, que esté atento ahora a tu oído, a mi oración, a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito
a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En aquel entonces yo servía de copero al rey. Entonces aquí está esta oración, este ayuno, visualizando la restauración, la reconstrucción de Jerusalén. Pero qué importante entender que esa destrucción había llegado a experimentar, la había experimentado el pueblo. ¿Por qué? Por haberse apartado completamente de Dios, por haberse olvidado de su ley, de sus mandamientos. Y eso es lo que Él está declarando, eso es lo que Él está confesando allí delante de Dios. Y como hablamos también de la restauración espiritual, pues también estamos hablando de la obra del reino, del ministerio al cual Dios nos llama. Entonces, la obra es espiritual, la obra es de orden espiritual y es necesario esa restauración espiritual. Si usted lee el capítulo 8 de Nehemías, se puede dar cuenta cómo el pueblo de Israel fue también restaurado espiritualmente. Entonces, en este capítulo habla de cómo ellos reúnen a todo el pueblo, ¿sí? Cómo reúnen a toda la gente para que escucharan la palabra del Señor, ¿sí? Para que escucharan el mensaje. Ellos no se habían olvidado completamente de la ley de Dios y encontraron un texto de la ley y reunieron a todo el pueblo. Entonces dice ahí en el capítulo 8, verso 1: entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres, de mujeres y todos los que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía leyó en el libro delante de la palabra de la plaza leyó la palabra delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y allí había niños también que podían ya entender. Y los oídos de todos el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían levantado para esta ocasión. Y junto a él estaban a su derecha Matatías, Sem, Anías, Arías. Bueno, estaban todos los levitas allí reunidos. Dice: abrió pues en el verso 5 Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaban más altos que todo el pueblo, y cuando lo abrió el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió: amén, amén. Y se humillaron, adorando a Jehová, rostro en tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Servía, Jamín, Cuba, bueno, ahí está una serie de levitas, ¿cierto? Eran siervos de Dios. Dice que ellos hacían entender al pueblo la ley mientras el pueblo se mantenía atento en el lugar. Les leía claramente en el libro de la ley de Dios y explicaba su sentido, de modo que entendiesen la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y el escriba Esdras y los levitas que estaban con él hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo: hoy es día consagrado a Jehová nuestro Dios,
no os entristezcáis ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id y comed alimentos grasosos, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y también los levitas clamaban a todo el pueblo diciendo: callad, callad, este día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, a obsequiar porciones, a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Sí, es maravilloso este pasaje de ver cómo conocer la palabra, conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos escucharon la palabra del Señor, por primera vez la escuchaban, y por eso se compungían de corazón, hubo arrepentimiento, lloro, lamento por sus pecados. Se arrepintieron, pero entonces experimentaron el perdón de Dios, y por eso hubo gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, la obra del Señor, para que la obra del Señor avance, para que la obra del Señor se fortalezca, el ayuno juega un papel determinante, importantísimo, porque nos permite acercarnos a Dios, ser sensibles a la voz de Dios, recibir la dirección del Espíritu Santo en situaciones propiamente del reino de Dios. El reino de Dios es el reino de los cielos. Por eso en la oración del Padre nuestro, el Señor Jesucristo nos enseña: venga a nosotros tu reino. Y el reino de Dios se establece aquí en la tierra cuando hay hombres y mujeres sensibles a la voz de Dios y que están dispuestos ¿a qué? A obedecer, a someterse a la voluntad de Dios. Y pues el siguiente punto va de la mano, que habla del ministerio, ¿sí? El ministerio. Ayer hablamos un poco de Isaías 58 y hemos venido hablando del ayuno. También puede ser un elemento del ministerio. Para ministrar y servir al Señor es necesario acercarnos a Dios en oración y ayuno, para mostrar nuestra necesidad a Dios al servir a otros y darnos nosotros mismos ¿para qué? Para su beneficio. En Lucas 6, capítulo 6, verso 12, la palabra del Señor nos habla precisamente de ese ayuno que el Señor realizó. Miremoslo aquí en Lucas. Por aquí está Lucas. Lucas capítulo 6 nos habla del Señor Jesucristo, como Él ayunó durante 40 días. Y en este capítulo 6, verso 12, dice aquí la palabra del Señor: en aquellos días fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Dice que él pasó la noche orando, y está también acompañado de ayuno, para escoger, para hacer la selección de sus discípulos. ¿Sí? A veces tenemos que tomar determinaciones, decisiones en el ministerio, el nombramiento de diáconos. ¿Sí? Ahí también vemos allí en el libro de los Hechos que ellos, cuando
fueron a escoger a los diáconos, ayunaron y oraron por algunos días para escoger a estas personas que se iban a encargar de servir a las mesas, servir en las mesas, ya de que ellos estaban notando de que algunas personas estaban desatendidas, sobre todo las viudas estaban desatendidas, porque a los apóstoles les tocaba predicar la palabra, enseñar la palabra, pero también servir a las mesas. Es decir, ellos estaban haciendo todo. Y entonces llegan a esa conclusión de que no era lícito, que no era sabio, que no era inteligente seguir trabajando de esa manera. Entonces el ayuno también puede ser un elemento del ministerio, mostrar nuestra necesidad de Dios al servir a otros y darnos a nosotros mismos como ese beneficio para ellos, ¿sí? Ese beneficio para ellos. Y de esa manera pues encontramos que el Señor Jesucristo nos da ejemplo. Los apóstoles, ahí en el libro de los Hechos nos dan ejemplo. A veces en el ministerio se toman decisiones apresuradas. Se nombran personas en cargos o en asignaciones muy importantes dentro del ministerio, simplemente por la apariencia de las personas, porque son muy carismáticas, porque tienen talentos. Sobre todo en el tema de la alabanza se cometen muchos errores. El hecho de que llegue a la iglesia una persona muy diestra en tocar instrumentos o en cantar, a veces de una sola los están nombrando como directores de alabanza, los están involucrando en la alabanza y en la adoración, en el templo, en el ministerio, cuando realmente no se sabe realmente el testimonio de vida de esa persona. No solamente es el talento, yo sé que hay muchas iglesias y por experiencia propia lo podemos decir, que levantar un ministerio de alabanza al interior de la iglesia es algo bien complicado, porque no se trata solamente de talento. A veces los ministerios tienen muy buenas bandas de músicos, de gente que sabe realmente tocar instrumentos, que cantan muy bien, pero que a veces su vida privada, su testimonio de vida deja mucho que desear. Y resulta de que la alabanza es para Dios. Es el vehículo a través del cual se prepara un ambiente para que Dios se manifieste en medio de la congregación. Y a veces se cometen muchos errores. Por eso es necesario orar y ayunar, como lo hicieron ellos en el libro de los Hechos. Oraron y ayunaron, ¿para qué? Para poder escoger a los diáconos que iban a encargarse solamente de servir las mesas. A veces se dan situaciones al interior de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se ha tenido de pronto el cuidado, el celo de consultar a Dios. Recordemos que Dios no mira lo que mira el hombre. Recordemos cuando el profeta Samuel fue a ungir a el rey en reemplazo de Saúl, que fue a la casa de Isaí, porque Dios lo mandó: de la casa de Isaí me he de proveer rey para Israel. Y cuando Isaí llega cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, entonces habla con Isaí y Isaí hace llamar a sus hijos, empezando por el mayor. Y cuando Samuel vio al hijo mayor de Isaí, se iba a levantar ya para ungirlo, ya estaba listo para derramar el aceite sobre él y ungirlo como rey. Y Dios no le permitió. Dios le dijo: no, eso no es, detente, porque ese no es. ¿Sí? Y así fueron pasando todos los hijos de Isaí, y ninguno de los que pasó
Dios le permitió ungirlo. Solo hasta que Samuel le pregunta si tenía más hijos. Y entonces el padre se acordó de que tenía a David. Mira, hasta el papá se había olvidado de David. David estaba cuidando las ovejas. Y el profeta le dice, hazlo traer, hazlo venir, ¿sí? Porque no nos sentaremos a comer hasta que él no venga. Y cuando llegó David, Dios le dice al profeta, levántate, úngele, porque este es el rey, ¿sí? Y el Señor le da una lección al profeta, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová no mira lo que está delante de los ojos, porque Jehová mira, porque yo desecho eso. Yo desecho la apariencia, porque Jehová mira el corazón, ¿sí? Entonces, qué importante que en el ministerio, si queremos tener personas de testimonio, personas que van a glorificar a Dios y que van a fortalecer el ministerio, es importante orar y ayunar. Orar y ayunar, ¿para qué? Para que el ministerio sea fortalecido y tenga el respaldo de Dios. Otro aspecto, propósito del ayuno bíblico es vencer la tentación. Vencer la tentación como la venció el Señor Jesucristo. Allí en Lucas en Mateo 4, perdón. En Mateo 4 encontramos la tentación de Jesús. ¿Cómo fue vencida esa tentación? Dice que entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que te conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está. Mire, el diablo también sabe la Biblia. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Entonces, vencer la tentación, venciendo la tentación, así como Jesús ayunó en el desierto, nosotros podemos también ayunar para buscar la ayuda de Dios para vencer la tentación, para vencer esas ataduras, para romper esos yugos, para romper esas cadenas de opresión. ¿Sí? Recordemos que Isaías 58 nos habla de que el ayuno es dejar libre al desquebrantado, romper toda cadena, romper todo yugo. ¿Sí? Entonces es saber que es una guerra espiritual la que vivimos constantemente y el enemigo siempre estará al acecho. Mire, el Señor Jesucristo venía de un ayuno de 40 días. 40 días sin beber, sin comer. Y el enemigo llegó a tentarle, a ofrecerle, ¿sí? A ofrecerle cosas que él estaba en ese momento quizás necesitaba. El enemigo conoce también nuestra necesidad y va a llegar a hacernos ofrecimientos y va a llegar a decirnos, haz que esas piedras se conviertan en pan. Eso equivale a que tome el camino corto, tome el atajo, haga esta trampita, ¿sí? Diga esta mentira
supuesta mentira piadosa por aquí, aplicando la famosa frase del mundo, que el fin justifica los medios. Pero el Señor se mantuvo firme en la palabra. Escrito está. Qué importante el escrito está. El vencer la tentación con lo que escrito está en la palabra del Señor. Por eso David en Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y finalmente otro propósito del ayuno es convertirlos, llegar a ser los verdaderos adoradores. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En Lucas capítulo 2, en San Lucas, en el capítulo 2 encontramos lo que nos dice aquí la palabra del Señor. En el capítulo 2, verso 37. Dice: y era viuda y hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día en ayunos y oraciones. ¿Sí? Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí está hablando cuando el Señor, en este pasaje, cuando el Señor fue presentado en el templo, ¿sí? Cuando se cumplieron 2 días de la purificación, ellos llevaron al niño conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Aquí no está hablando de bautizar al niño, de presentarlo. Esto es muy importante que lo entendamos los creyentes. La Biblia no habla del bautismo de infantes, de bebés, ¿sí? Él fue llevado a presentarlo ante el Señor, a presentarlo al Señor. Versículo 23, estamos en Lucas capítulo 2. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Dice allí, en el verso 25, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viera al ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo cuando los padres del niño Jesús trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él lo tomó en sus brazos, bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. De José su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Sí. Y ahí estaba. Sí. Luego también habla, en el verso 36, estaba también allí Ana, profetisa e hija de Peluel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. ¿Sí? 84 años.
y no se apartaba del templo, sirviendo de noche, de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, en Jerusalén. La adoración, el ayuno, la adoración. El ayuno se muestra en última instancia que estamos buscando a Dios para obtener vida, sustento, colocando por encima de todo lo demás, ¿sí?, nuestra adoración a Dios, nuestra adoración. Entonces Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros, si queremos ser esos adoradores, bueno, el ayuno es una manera muy, pero muy importante y poderosa para podernos acercar a Dios y poder rendir nuestras vidas y poder tener la visión clara para poder comprender la revelación y poder ver la mano de Dios accionando, moviéndose en nuestras vidas. Así que vamos entonces a orar y vamos a darle muchas gracias a Dios en esta mañana, porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios, por estos propósitos bíblicos para el ayuno, Señor. Quizá hay muchos más propósitos, pero aquí están, Señor, unos muy valiosos que necesitamos cultivar, que necesitamos entender, Señor, para que nosotros podamos estar más cerca a ti, más cerca a tu corazón, Señor. Poder entender, Señor, tu voluntad, buena, agradable y perfecta, Señor. Poder llegar a ser, Señor, tus siervos, tus hijos, tu pueblo, Señor. Para poder llegar a ser los adoradores que tú buscas, que te adoremos en espíritu y en verdad. De poder ver, Señor, oh Dios, cómo la obra te fortalece y cómo tu palabra puede transformar vidas y cómo puede haber una restauración espiritual profunda, Señor, en medio de tu pueblo, como en el caso del pueblo de Israel allí en Jerusalén, cuando Nehemías y Esdras fueron usados por ti para llevar al pueblo al arrepentimiento, al conocimiento pleno de tu gracia, de tu perdón, y poder ver, Señor, cómo esa generación te conocía, Señor, cómo esa generación se arrepentía de sus pecados y cómo ellos, Señor, se convirtieron de todo corazón a ti. Hoy necesitamos, Señor, esa restauración. Hoy Colombia, nuestros países necesitan esa restauración. Hoy las naciones del mundo necesitan una restauración espiritual. Hoy, Señor, la juventud necesita conocerte, porque se está levantando una generación que no te conoce, Señor. Y por eso se están descarriando. Por eso son presa fácil del enemigo, Señor, que les seduce, que les engaña. Y por eso se cambia el sentido de las cosas. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Profesando ser sabios se hacen necios. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Honran a las criaturas antes que al Creador. Por eso, Señor, oh Dios, pedimos que tu palabra, Señor, sea compartida, Señor, predicada, Señor, en este tiempo, Señor, difícil que estamos viviendo.
Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos muchas gracias. Continúa con nosotros el resto de este día y que tu bendición, Señor, y tu presencia nos acompañe. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga. Feliz y bendecido día. Te estoy invitando hoy a adquirir tu libro devocional y de estudio bíblico Camino, Verdad y Vida. Devocionales que despiertan el alma y alinean el corazón con el de Dios. Este libro es trimestral. Vas a tener devocionales de enero, febrero y marzo. Enero es el camino, febrero es la verdad y marzo es la vida. Camino para iniciar el año con propósito. Verdad para permitir que Dios sane a través de la palabra, te confronte y renueve tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones desde la verdad que libera. Y marzo es la vida para caminar en una fe viva, fructífera, constante, aprendiendo a vivir desde el espíritu y no desde la rutina. Puedes adquirirlo en las tiendas de Amazon, Camino, Verdad y Vida. Este trimestre se siembra desde lo profundo, porque todo lo que se cultiva al inicio del año dará fruto en toda temporada. Adquiérelo ya.